¿Pudieron leer el texto de Nora Robotnikov? En relación a esa lectura voy a ir introduciendo las cosas que nos interesan. ¿Vale? ¿Pudieron leer el texto de Nora Robotnikov? Sí. Sofía dice que sí. Ok, ¿qué les pareció? ¿Cómo sintieron la lectura? En verdad es una lectura muy potente, muy interesante, muy esquemática, nos ayuda mucho a lo que queremos, ¿no? O sea, deja en claro ciertas cuestiones, ¿no? Se las comparto un poco en la pantalla para que vean, digo, ya lo vieron, ya vieron el documento, ¿no? Pero como ven es un texto que escribió para el IFE. Si no conocen a Nora Robotnikov, en verdad vayan a Wikipedia, encuentran muchas cosas importantes de ella, ¿no? ¿Vale? Es del 97, esto es importante, y si se fijan el título es El espacio público y la democracia moderna, ¿vale? No habría que dejar de lado la forma como ella está tratando la noción de espacio público en relación con la democracia, ¿vale? Esto tiene que ver con el INE, con los procesos electorales en México, ¿vale? También la forma como lo caracteriza. Si se fijaron, no se mete en una cuestión tan conceptual, o sea, sí hay un análisis conceptual desde la filosofía política, pero tiene que ver, tiene un enfoque más bien como de ciencia política, ¿no? No sé si lo sienten de esta manera. No está tratando, está describiendo las teorías de los otros, está tratando de ver algunos problemas en términos de ciencia política o de politología, quizás, pero no se mete en las cuestiones conceptuales de filosofía política, ¿no? Como el de la igualdad, ¿no? El de la participación, el de la organización social. Hay dejos, ¿sí? Pero de principio tiene este cariz, el texto, ¿no? Que es más bien introductorio, ¿vale? ¿Qué les pareció el texto? No sé si tuvieron algún problema al revisarlo, si tuvieron algún problema al revisarlo, no, aparte de que no podían leerlo, porque, digamos, comenzaremos con él. ¿Nada? Bueno, eh, vayamos a la presentación que, como saben, yo lo tengo listo. Solo confírmenme que ven la presentación, porque en verdad esta presentación luego falla. Sí, sí se alcanza a ver. Gracias. Recuerden que lo que la sesión, o más bien el curso, tiene que ver con los filósofos mexicanos en el espacio público, ¿vale? Y el interés de revisar estas 2 semanas, la noción de espacio público, es para una cuestión categorial, vamos a llamarlo así, para saber, para que todos estemos de acuerdo en qué le vamos a llamar a esto, ¿vale? Y entonces, sí me gustaría como preguntarles qué entienden por esto, ¿no? Por publicidad, espacio público y opinión pública. Porque, miren, le falta un acento aquí, ¿no? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque normalmente son, digamos, palabras que se utilizan, tienen muchos sentidos, un poco también como Nora Robotnikov lo señala en el texto, y es, digamos, como toda palabra, digamos, de teoría política, pero también de la filosofía, se utilizan en otros contextos y tienen otros usos. Entonces utilizamos tanto publicidad como espacio público como opinión pública de muchas maneras, ¿vale? Incluso en el título de este curso, entendido como tenemos una forma de entender esto, ¿sale? Tenemos una forma de entender los filósofos mexicanos en el espacio público, ¿vale? Pero antes de entrar a estos minucias, sí es preferible que revisemos esto. Ok, y sí me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Qué entienden por publicidad, por espacio público como por opinión pública? Y lo estoy preguntando así de amplio, como para que eh, empecemos la clase con eso. ¿Qué entienden por ello? ¿O dónde lo han visto que se utiliza? ¿Sí? Yo, Esto es... Ajá. yo tuve muchos problemas para entender cada que se hablaba de publicidad, nunca entendía más o menos de qué se hablaba, porque podía entenderlo como se habla a veces en filosofía, ¿no? Como
como la perreidad, la meseidad, la publicidad, ¿no? Pero Ujú. también está como que este aspecto más contemporáneo de publicidad y ¿Cómo? todo eso que la verdad nunca entendí bien cada que leía esa palabra cómo tenía que tomarla. ¿En dónde te refieres? ¿En el texto de Nora? Ajá, en Robotnikov. A Robotnikov, ok. Sí, sí, en verdad son textos bastante complejos, ¿no? Y aparte es un término que es multívoco, ¿no? Que no tiene como una forma de caracterizarla de manera directa, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Ay, se me fue. Alguien levantó la mano. Creo que fue. Ah, perdón, Rafa, se me fue, te borré. Entonces, ajá. Sí, en el texto de Nora en general, parece que cuando habla de la publicidad, lo usa como una propiedad. O sea, tiene publicidad lo que cumple con ser público. O sea, en ese sentido hay que entenderlo. No está hablando, por ejemplo, de la publicidad como la podríamos entender actualmente en estrategias comerciales, por ejemplo. O sea, en este caso creo que sí, a lo largo del texto tenemos que entender que cuando ella dice la publicidad de tal tema, está diciendo que ese tema tiene la característica de ser público. Entonces, si dice cosas como, por ejemplo, la publicidad de tal tema depende de quienes lo impulsen, entonces quiere decir justo que ese tema es público de acuerdo a quienes son a los que les interesa que sea público. Entonces, en este sentido, sí, como que va un poquito a contrapelo de la manera más, de una forma cotidiana que tenemos de entender la publicidad como estas estrategias para hacer más bien propaganda. Sí, también quería como hacer un señalamiento en el texto de, digamos, el problema con la publicidad no solamente viene en términos de cómo definirlo, no es un problema histórico que también Nora está tratando de señalar, ¿no? Y aparece en verdad en el texto de Kant, ¿no? El texto de Kant, que ahorita voy a hacer un poco de referencia, ¿no? Que es el de respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Kant utiliza, digamos, uso público de la razón y por otro lado utiliza publicidad. No lo vamos a ver en este momento, ¿vale? No es, pero en verdad lo pueden encontrar en ese texto. La forma en cómo utiliza publicidad y la forma que utiliza uso público, ¿vale? Y entonces, normalmente cuando los filósofos, incluso los politólogos, tratan de discutir, no por la herencia kantiana, a veces mezclan estas dos cosas, lo dicen ahora, a veces mezclan uso público de la razón o espacio público y a veces usan publicidad, ¿vale? O a veces utilizan espacio público o a veces utilizan opinión pública, ¿vale? En verdad, y tiene que ver con el problema que se fue suscitando históricamente en donde el espacio de publicidad se convirtió en un espacio de discusión donde todos argumentaban y aparte se identificó con como estos medios digitales o incluso la prensa donde se podía hablar públicamente, donde algo tenía el carácter de público, ¿vale? Pero esto tiene que ver con una genealogía de la palabra, una historia de la palabra que se fue llenando de múltiples sentidos. Pero sí, de principio es lo que tiene, digamos, lo que se enuncia de manera pública, lo que es lo público. Pero bueno, eh, es complejo, ¿vale? Entonces, alguien más, digo, aparte de que en verdad, como todo lenguaje o como todo discurso político, se tiene que tener como cuidado, ¿no? Por la historia, ¿no? No se puede, digamos, desde mi punto de vista, no se puede determinar categorialmente, completamente, los términos, ¿vale? Sino que remitirse a su historia a veces es mejor, que es un poco lo que hace Nora también, ¿vale? Ok. ¿Alguien más que quiera señalar cómo se utiliza espacio público? Emiliano, perdón. Sí. Eh, a lo largo del texto de Nora va, yo creo que el objetivo principal es delimitar o poner las fronteras
¿no? Entre sociedad civil y Estado, ¿no? Y entonces aquí el término publicidad, como un espacio que enuncia algún tema en específico, es usado tanto por el poder gubernamental como por la sociedad, o es específico de alguno. Nos metemos en cuestiones políticas o de politología específica, ¿vale? O sea, un poco mi pregunta de principio es dónde lo han utilizado, ¿vale? ¿Dónde lo han escuchado en la cotidianidad? ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí, tenemos el problema que señala Axel. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero normalmente se utiliza espacio público, no sé, Emiliano también, cuando se dice algo así como voy al baño, a los baños públicos, ¿no? El estacionamiento público, ¿no? O el parque es un espacio público, ¿no? O hay un debate en la opinión pública, ¿vale? Usamos esos términos que no necesariamente es como se utiliza en el lenguaje filosófico ni en el discurso politólogo, ni siquiera como lo estamos utilizando en la clase, ¿vale? Digamos, un poco como señalas, Emiliano, el espacio público, puse una cita de Chartier, ¿no? Donde, no sé si lo pudiste ver, donde Chartier está remitiéndose a Habermas para tratar de caracterizar el espacio público o la opinión pública como un espacio entre la sociedad civil y el Estado, ¿vale? Que es un espacio, digamos, que lo llena, ¿no? Normalmente son o los medios de comunicación o los intelectuales o los opinólogos, ¿vale? Pero ese espacio ni es estatal ni es de la sociedad civil en cierta teoría. En otra teoría, como vimos en Nora Robotnikov, se identifica, ¿no? La opinión pública con lo civil, ¿no? Con la sociedad civil, con la opinión de la sociedad civil. Vamos, pero esto tiene que ver con la ambigüedad del término y cómo se ha discutido históricamente él, ¿sí? Pero de principio lo utilizamos de esta manera, ¿no? Lo utilizamos como aquello que es usado por todos, ¿no? Como un baño público o pues digamos, la calle es un espacio público. ¿Qué significa eso? Pues que no hay forma de que se privatice, ¿vale? Claro. Lo distinguimos de manera como colectivo. Un poco entraremos a lo que señala Nora, ¿vale? Pero lo utilizamos de esta manera. Normalmente aquí en la clase vamos a darle un sesgo, o me gustaría darle un sesgo un poco más conceptual, ¿vale? Acercándonos a discusiones mucho más recientes, quizás, pero ahorita lo vamos a analizar. Si quieren, si me permiten, como para ir tratando de organizar esto, ¿no? Para organizar, regresemos a la presentación y vayamos a una cita de Kant, ¿no? Que es lo que me interesa, porque ahí aparece una de las primeras caracterizaciones, no del espacio público, él va a utilizar la noción de uso público de la razón, ¿sí? Que esto, en el texto de Nora, lo señala como un uso emancipatorio, ¿no? De los términos, pero que no es, no recoge toda la riqueza que está en el texto kantiano, ¿vale? Que es un poco lo que quiero señalar, y como me decía Rafael que lo que hacen los Flores Magón no se adecua perfectamente a las caracterizaciones o las caracterizaciones que hace Nora, ¿no? De espacio público. Sí, creo que tiene que ver con la forma, como ya veremos después, los Flores Magón utilizan, ¿no? El periódico y para qué lo quieren, ¿sí? Sí, para la emancipación, pero de una manera muy interesante, ¿vale? Entonces, si quieren, yo se los puse hace rato la presentación, pero la leeremos ahorita. Y en verdad vale la pena que lean el texto, por muchas razones. Este texto kantiano creo que nos sobredetermina mucho como filósofos mexicanos, pero que también tiene que ver mucho con la práctica de la crítica, ¿no? Para responder rápidamente a Emiliano, podríamos suponer que el espacio público es el espacio de la crítica, pero la crítica que nadie puede habitar, para decirlo de alguna manera, que no puede habitar ni el Estado ni la sociedad, ¿no? Por eso van a ver la caracterización de Kant, ¿no? Aunque sí, sí se puede apropiar, ¿no? Bueno, ciertos grupos
como lo señala Nora, ¿no? Ajá. Un espacio burgués, ¿no? Donde el pueblo queda aparte. No, esa es una caracterización. Eso es una caracterización posible del espacio público, ¿sí? Y está dentro de una historia de cómo se entiende por ciertos autores. Claro. ¿Sí? No está entendido ahí en esa caracterización como un problema conceptual filosófico, ¿no? Que es un poco lo que me gustaría que tratáramos de considerar aquí, ¿no? No, la forma, por eso les digo, la forma como está pensando la Nora, recuerden que es en relación a la democracia moderna, ¿vale? Y entonces está tratando de discutirla en términos de conformación de estados y de naciones, ¿sí? En la forma de la representación, en la forma de, ¿sí? Está discutiendo ahí, por lo tanto, no está avanzando hacia una discusión más conceptual de esto, ¿vale? Entonces, yo sí pensaría que el texto de Nora nos ayuda para caracterizarlo, vamos a ver muy bien, pero para delimitarlo de lo que estamos hablando, pero que no agota el problema, ¿sí? No nos quedemos no nos quedemos con la idea de que las caracterizaciones de Nora agotan el problema, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que quería señalarlo. Entonces, voy a leer esta parte, ¿no? Que dice, para esta ilustración no se requiere más que una cosa, ¿vale? Aquí Kant es como el quinto párrafo, ¿no? Aquí Kant está tratando de distinguir el uso público, el uso privado de la razón, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de entender qué está llamando como lo que es la ilustración, ¿vale? Permítanme que alguien entró y no puedo verlo. Ok, vale. Es que por la presentación me saca de la interfase de Zoom. Tengo que usar otra presentación. Bueno, sigo leyendo, leamos con cuidado y vayamos comentándolo. Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad, y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber, libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. Fíjense la forma como lo presenta, ¿no? El uso, ¿no? O la forma más inocente. Dice, mas oigo exclamar por todas partes, nada de razones. El oficial dice, no razones y haz la instrucción. El funcionario de Hacienda, nada de razonamientos, a pagar. El reverendo, no razones y cree. Solo un señor en el mundo dice, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Aquí nos encontramos por doquier con una limitación de la libertad. Pero ¿a qué limitación es obstáculo a la ilustración? ¿Y cuál por el contrario, estímulo? Contesto, el uso público de su razón le debe estar permitido a todo el mundo. Y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres. Su uso privado se podrá limitar a menudo estrictamente, sin que por ello se retrase en gran medida la marcha de la ilustración. Entiendo por uso público aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el gran público. Fíjense, aquí aparece la idea del público, ¿sí? Que es diferente a la publicidad y es diferente a la opinión pública y es diferente al espacio público, ¿sí? Se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de los lectores. Fíjense cómo caracteriza el público del mundo de los lectores. Esto va a ser muy importante para la conceptualización después del uso del periódico o de las revistas en los filósofos, ¿vale? Entiendo, lo vuelvo a leer, entiendo por uso público aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores. Y caracteriza ahora uso privado. Por uso privado entiendo el que ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario. Fíjense, hace un uso de la razón, ¿sí? Como maestro ante el gran público del mundo de lectores y como uso privado, ¿no? Ese mismo personaje hace uso de la razón en calidad de funcionario. Ahora bien, existen muchas empresas de interés público en las que es necesario cierto automatismo. Un funcionario funciona automáticamente, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para, mediante una unanimidad artificial,
poder ser dirigidos por el gobierno hacia los fines públicos o por lo menos impedidos en su perturbación. Ok, ¿qué es el uso privado de la razón? Cuando tienes una función social, la tienes que mantener sin ponerla sin perturbarla, ¿vale? La tienes que mantener, tienes que seguir haciendo lo que haces sin perturbar esas finalidades y ese aparato artificial que son los fines públicos, ¿vale? Ahorita lo recalcamos. En este caso, no cabe razonar, sino que hay que obedecer, pero en la medida en que esta parte de la máquina se considera como miembro de un ser común total y hasta de la sociedad cosmopolita de los hombres. Por lo tanto, en calidad de maestro que se dirige a un público por escrito, haciendo uso de su razón, puede razonar sin que por ello padezcan los negocios en los que le corresponde en parte la consideración de miembro pasivo. Por eso, sería muy perturbador que un oficial que recibe una orden de sus superiores se pusiera a argumentar en el cuartel sobre la pertinencia o utilidad de una orden. Fíjense, argumentar. Tiene que obedecer, pero no se le puede prohibir con justicia que en calidad de entendido haga observaciones sobre las fallas que descubre en el servicio militar y las exponga al juicio de sus lectores. El ciudadano no se puede negar a contribuir con los impuestos que le corresponden, y hasta una crítica indiscreta, argumentar, crítica. Cuando uno hace uso público de la razón, critica, ¿sí? O argumenta fallas en el funcionamiento de lo social o de las instituciones, ¿sí? Y hasta una crítica indiscreta de esos impuestos, cuando tiene que pagarlos, puede ser castigada por escandalosa, pues podría provocar la resistencia general. Pero ese mismo sujeto actúa sin perjuicio de su deber de ciudadano si en calidad de experto, fíjense, experto, ¿sí? Expresa públicamente su pensamiento sobre la inadecuada, sobre lo inadecuado, sobre la inadecuado o injusticia de las gabelas. Del mismo modo, el clérigo está obligado a enseñar la doctrina y a predicar con arreglo al credo de la Iglesia a qué sirve, pues fue aceptado con esa condición. Pero como doctor tiene la plena libertad y hasta el deber de comunicar al público sus ideas bien probadas e intencionadas acerca de las deficiencias que encuentra en aquel credo, así como el de dar a conocer sus propuestas de reforma de la religión y de la Iglesia. Nada hay en esto que pueda pesar sobre su conciencia, porque lo que enseña en función de su cargo, en calidad de ministro de la Iglesia, lo presenta como algo a cuyo respecto no goza de libertad para exponer lo que bien le parezca, pues ha sido colocado para enseñar según las prescripciones y en el nombre de otro. Dirá, nuestra Iglesia enseña esto o lo otro. Estos son los argumentos de que se sirve. Deduce en la ocasión todas las ventajas prácticas para su feligresía de principios que, si bien él no suscribiría con entera convicción, puede obligarse a predicar, porque no es imposible del todo que contengan oculta la verdad, o que en el peor de los casos nada implique que contradiga la religión interior, ¿vale? Esto tiene que ver con la libertad de conciencia, que está vinculado a la noción de espacio público, ¿vale? Que Nora también lo señala. Pues de creer que no es este el caso, entonces sí que no se podría ejercer el cargo con arreglo a su conciencia, tendrá que renunciar. Por lo tanto, el uso que de su razón hace un clérigo ante su feligresía constituye un uso privado, porque se trata siempre de un ejercicio doméstico, fíjense, ejercicio doméstico en contraposición a un ejercicio, digamos, político o público, aunque la audiencia sea más grande, y en este respecto no es como sacerdote libre, ni debe de serlo, puesto que ministra un mandato ajeno, pero en calidad de doctor, que se dirige por medio de sus escritos al público propiamente dicho, es decir, al mundo, como clérigo, por consiguiente, que hace un uso público de su razón, disfruta de su libertad ilimitada para servirse de su propia razón y hablar en nombre propio. Fíjense, hablar en nombre propio, servirse de su propia razón para criticar. Porque pensar que los tutores espirituales del pueblo tengan que ser a su vez pupilos representa un absurdo que aboca en una eternización de todos los absurdos. Ok, después aquí Kant se va a discutir toda una cuestión de política, ¿no? De lesa humanidad, de hecho, es lo que empieza a discutir aquí.
¿vale? Del crimen de lesa humanidad, que va a servir para muchos teóricos, ¿no? Contemporáneos. Pero bueno, no sé si, digamos, es una cita muy larga, pero a mí me gusta leerla y leerla a los estudiantes porque queda muy claro cómo mucho del problema del espacio público, del problema fuerte del espacio público, está ya en ese texto kantiano, ¿vale? O, para decirlo de otra manera, del uso público de la razón. ¿Qué es el uso público de la razón? Es una forma de la crítica, una forma de la crítica, llamemos política, ¿sí? Pero que también está montado, por lo menos en Kant, en su teoría, ¿no? De epistemológica y en su teoría estética y en su teoría moral, ¿vale? El uso público de la razón se contrapone al uso privado de la razón. El uso privado de la razón es digamos, el funcionamiento de los individuos para el bien colectivo sin poner obstáculo a eso, ¿vale? Si tú eres profesor, si tú eres sacerdote, si tú eres militar, ¿no? Como siendo esas tus funciones, vas a mantener el funcionamiento de lo social tal cual, ¿vale? No lo vas a poner en cuestión. Pero si tú haces un uso un uso público de la razón, entonces tú te conviertes de alguna manera en experto, en sabio, ¿vale? Esto tiene que ver con el Sapere Aude, ¿no? Atrévete a pensar, kantiano, la ilustración, ¿vale? Su proyecto, ¿no? Fuerte, es un proyecto político, educativo muy fuerte en Kant, ¿no? Que lo que busca es que todos nos volvamos ciudadanos críticos. ¿Ciudadanos críticos de qué? De la función del Estado, de la función de las instituciones. ¿Para qué? Para llevar hacia lo mejor a la humanidad. Lo estoy diciendo a grandes rasgos, todo esto se va a tener que discutir, pero sí quiero traerlo a la discusión. ¿Sale? Rafa, ¿levantaste la mano? Ahora, noten cómo el texto de Nora nos puede servir para problematizar algunas de estas cosas. Porque tomemos un ejemplo que es muy famoso ahorita, tomemos el ejemplo de López-Gatell, que nos está informando todos los días a las 7 de la tarde sobre cómo se está manejando la pandemia en el país. López es subsecretario de Salud y está hablando allí todos los días a las 7 en su papel de subsecretario. No es, en ese sentido, como el individuo López-Gatell que le habla a otros, no, es el subsecretario. Entonces, de acuerdo a la distinción kantiana, como está hablando en tanto que funcionario, Gatell ahí estaría haciendo uso privado de la razón. Y sin embargo, debe ser privado de la razón, hablando de un tema público en uno de los sentidos en que lo menciona Nora, que es en este sentido de que es un tema de interés general. Entonces, a pesar de que sería un tema público, en al menos uno de los sentidos que distingue Nora, no está hablando haciendo uso público de la razón. O sea, vean cómo, insisto, estas cosas nos pueden servir ya para problematizar algunos de los aspectos, ¿no? Sí, muchas gracias. Es muy claro el ejemplo, ¿no? Pero es claramente esto, porque hay algo que no está en el texto de Nora, que lo discutíamos desde la semestre antepasado, ¿no? Y es este carácter de lo público en Kant, que lo público podríamos nosotros decir que es una instancia de lo crítico, ¿vale? Sí podemos pensar en los usos, ahorita los vamos a revisar de Nora, en los usos que ella propone, ¿no? que recupera de las tradiciones y de la discusión sobre la democracia, ¿sí? Donde está pensando más bien lo público en términos de organización de lo colectivo y de las funciones de lo colectivo, ¿sí? Y entonces está pensando en organización del Estado-Nación, ¿no? Y de la sociedad, y de cómo, y el enfrentamiento entre el Estado, la sociedad, grupos, ¿no? Los medios de comunicación. Está pensando, piensen que el texto es del 97, ¿vale? También piensen que
que es una cuestión con el INE, ¿no? Entonces está pensando en organización política, o sea, del Estado mexicano y de la nación, y de cómo el INE podría enfrentarse a la propaganda y a la tergiversación en los medios de comunicación. Esto es importante, ¿vale? Esto hay que recalcarlo. Pero la cuestión con Kant es que está problematizándolo desde otro punto, la noción de espacio público, ¿sí? El espacio público es este espacio, al menos en este texto, donde alguien toma la palabra y lo toma la palabra en términos políticos fuertes, ¿sí? Para criticar, ¿sí? Para criticar ¿qué? El funcionamiento de las instituciones sociales, ¿sí? Y de las instituciones políticas, ¿vale? Vamos, le está dando un cariz eh, eh, filosófico a la cuestión Kant, ¿vale? ¿Por qué? Porque está pensando en un proyecto de lo humano, ¿vale? El sentido del proyecto de lo humano. O sea, para utilizar el ejemplo de Rafa, imagínense que López-Gatell hablara o hiciera un uso público de la razón en una de sus conferencias. Pues digamos, sería complicadísimo porque en términos de funcionario público tiene que mantener que lo que se hace desde el Estado para contener la pandemia está bien, ¿sí? Y por eso repite, no sé si la discusión luego es ¿por qué repite siempre lo mismo? ¿No? Porque él está repitiendo el discurso que está legitimando el funcionamiento del Estado. Porque si él pusiera objeciones a eso, ¿qué causaría? ¿Vale? Digamos, fíjense cómo Kant lo maneja, ¿no? Y que tiene que ver con el obedezcan. Sí, critiquen lo que sea, pero obedezcan, ¿sí? Es que es nuestra función dentro, como académicos, es que esto es, ahorita lo voy a tratar de mostrar, ¿no? Kant, aparte de escribir qué es la ilustración, tiene textos de pedagogía, ¿no? Y sus textos más teóricos y textos sobre la universidad. Kant, su proyecto kantiano es que el uso público de la razón se enseñara en la universidad y en la facultad de filosofía, ¿vale? Y tuviera como personaje al académico y al profesor de filosofía, que sería aquel que pondría en cuestión el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones. ¿Pero por qué lo está pensando así? Por eso esa idea. Piensen todo lo que sea, pero obedezcan, ¿sí? Vamos, la idea kantiana de la crítica es que tú puedes poner en cuestión el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento estatal, pero eso no va a evitar que el Estado siga funcionando, ¿sí? Por eso, si López-Gatell, ¿no?, hiciera una crítica en ese momento, allí, ¿sí?, pusiera en cuestión, ¿sí?, impediría que siguiera funcionando, ¿sí?, la maquinaria estatal, ¿vale? De cierta manera. Eso es un poco la idea kantiana. Pero bueno, voy a regresar a la presentación para señalarles algo, ¿no?, que es muy rápido. Digo, ustedes lo pueden discutir, lo podemos discutir en otro momento, en otra clase, pero es como un acercamiento, ¿no?, muy rápido a este problema. Ok, fíjense, este es un pequeño cuadrito que ustedes pueden regresar a esta presentación, ¿no? Se los puse en Classroom, ¿no? Donde trato de caracterizar algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Esta cuestión del uso público de la razón, ¿no?, tiene que ver con, estoy aquí citando casi al pie de la letra a Michel Foucault en su interpretación de este texto, que dice que en este texto lo que hace Kant es hacer una lectura de la relación entre el saber y el poder. ¿Para qué? Para que el poder, para que el saber, en términos de crítica, ¿no?, para darle un espacio al saber, en ese sentido, un saber universitario, ¿no?, un saber, un tipo de discurso, incluso crítico, ¿no?, le está dando un poder al discurso crítico. ¿Para qué? Para poder confrontarse a un poder soberano. Es la forma como se puede entender. Tendremos que hacer una historia de las instituciones de gobierno, ¿vale?, que lo hace Foucault, incluso lo hace Hannah Arendt, no es mi interés en esta clase,
pero estoy tratando de reducir la cuestión. El uso público de la razón es como un uso crítico del discurso, ¿vale? ¿Quién lo va a encarnar? ¿Vale? Pues el universitario, o se va a encarnar en una institución que es la universidad y sobre todo la Facultad de Filosofía, ¿vale? Ustedes pueden leer El conflicto de las facultades de Kant para revisar esto, ¿vale? Entonces, el proyecto kantiano de ilustración en verdad es un proyecto político educativo de gran calado, ¿sí? Pero como proyecto político de gran calado, tiene como instrumentos a la universidad y al periódico, ¿sí? Por eso el público es caracterizado como el mundo de lectores. Y por eso este texto de Kant aparece en un, en un, en un periódico, ¿sí? Aparece en un periódico como respuesta a esa pregunta, ¿vale? Entonces, fíjense cómo está utilizando una técnica de difusión de ideas, ¿no? Que es el periódico, para hacer un uso público de la razón y para, de alguna manera, criticar a los poderes de gobierno, ¿sí? ¿Vale? Ok, solamente quiero señalarles que de alguna manera los filósofos hemos tomado este modelo para el ejercicio de la crítica en los medios de comunicación, o de alguna manera es como nuestro arquetipo, para decir una manera, nuestro paradigma, son palabras malas, pero es nuestro ideal, ¿sí? En el periódico o en la universidad con nuestros textos, desde ahí podemos criticar al poder y las relaciones de poder, ¿sí? ¿Quién nos da la garantía de que se nos va a escuchar? Vale, pues esta estructura entre uso público y uso privado de la razón, ¿sí? Si es que suponemos que el Estado es moderno y que el Estado sigue el proyecto ilustrado. Los filósofos mexicanos de alguna manera lo suponen, ¿vale? Este es un poco lo que he llamado en la clase pasada, si no lo repito ahorita, la sobredeterminación ilustrada del ejercicio de la filosofía en México, ¿vale? Entonces, las lecturas más recientes de este texto de Kant apelan a que lo que está discutiendo Kant no es solamente en términos de organización estatal, de Estado-nación o de organización del poder de gobierno, sino tiene que ver con esta relación entre el poder y el saber, ¿vale? Porque tiene que ver con, vamos a decirlo así, de otra manera, como lo dicen, por ejemplo, Jacques Rancière o gente como incluso Balibar, ¿no? Etienne Balibar, que Rafa lo conoce, lo ha leído, ¿no? Hannah Arendt, ya lo discutía Hannah Arendt, en textos sobre los textos políticos de Kant, o incluso, de nuevo, el texto de Foucault, ¿no? Más reciente, si ustedes quieren ir a la parte, feminista, Judith Butler tiene un texto sobre este texto de Kant. Ese texto de Kant es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a discutir esto, el sentido y la cuestión de lo político, ¿sí? Para estos autores, este texto, y sobre todo el uso público de la razón, lo que quieren tratar de caracterizar es, digamos, el ejercicio de lo político o de la política en general, ¿sí? No tanto como la participación ciudadana o la opinión pública, ¿no? Un poco como Habermas ha tratado el tema. Habermas ha tratado el espacio público en relación con la opinión pública, ¿no? Y en relación con cierto uso del discurso, ¿no? Un poco, Nora, ustedes ya lo saben, ya lo han leído, ¿no? Cómo nuestras conversaciones en la cotidianidad se van convirtiendo en una discusión para conformar la racionalización del poder, como le llama, ¿vale? No, aquí, por lo menos en esos autores que estoy señalando, el uso público de la razón tiene que ver con la constitución de lo político. Y creo, al menos en los filósofos mexicanos, y al menos como lo hemos tratado en estas clases, va por ahí, ¿vale? Y los filósofos mexicanos de alguna manera lo suponen. Ya entraremos, por ejemplo, con los Flores Magón, están suponiendo que el uso del periódico es, vamos, y sus discursos van a constituir un levantamiento político, ¿sí? Esta suposición, ¿de dónde lo toman? Bueno, no solamente de Kant, ¿vale? Sino de los ilustrados franceses, que ya lo revisaremos un poco más, pero los ilustrados franceses, ellos no tienen propiamente el periódico, sino tienen las revistas y tienen los cafés, ¿sí? Que eso tiene mucho más impacto en México a veces que el periódico, pero que se nos olvida. Ahorita al final de la clase les voy a dar
como propuesta tres libros que tratan un poco sobre esto, ¿vale? Que la discusión estuvo en el siglo XIX, desde el 18, 19, ¿vale? Ahora, esa es la primera parte de la clase, ¿vale? ¿Tienen alguna cuestión sobre esto? Bueno, yo sé que muchas, pero alguna que nos pueda ayudar a elaborar más la cuestión. Digo, esta idea de Kant la vamos a seguir manteniendo, la vamos a seguir persiguiendo, ¿no? Pero me gustaría que si alguien tiene una cuestión, si quiere discutir, si quiere que aclaremos más cuestiones, si quiere que vayamos hacia otra parte sobre esto, por favor díganlo en este momento, porque lo que sigue ya es entrar al texto de Nora, ¿vale? Y tratar de desmenuzarlo un poquito más y ver cómo nos sirve, ¿vale? Y ver si esta instrumental que nos da Nora nos ayuda después con Villoro y con los hermanos Magón, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión? Yo sé que han leído a Kant, entonces, Emiliano. Sí, solamente quería decir que en el fondo de este pensamiento ilustrado kantiano está la concepción del progreso, ¿no? De un continuum de la sociedad utilizando las herramientas de la razón. Y también en otro polo está la libertad, ¿no? Esas dos variables están justo, yo creo, provocando este pensamiento. Pero lo que quería decir es que hay, no sé, si este uso público de la razón que va encaminando, ¿no? Que va en este progreso, que va construyendo un área política, económica, social mejor cada vez, pero también a lo mejor piensa Kant en que en, una, en un individualismo, no sé, y que cada quien, como hace, no sé, el que vende tal producto o el que se dedica a comercial, que se dedica a producir, si cada quien hace su tarea en específico, eso a la vez, aunque no se den cuenta ellos, llevan a ese progreso, ¿no? También está esa individualidad que no sé si está en este texto, pero pienso que atrás de esto tiene que ver este uso que a lo mejor antes no se tenía tan claro, del el individuo haciendo lo que le corresponde, pensando solo en sus intereses, puede llegar a mejorar la sociedad en la que vive. No sé si está esto también de fondo. Ok. ¿Alguien quisiera comentar? Porque es interesante la pregunta. ¿No? ¿Alguien quisiera comentar? O Julio Marcel dice, ¿te refieres a la autonomía de los individuos? Ahí está en el chat. ¿Le preguntas a Emiliano, Julio? Dice que sí. Te está preguntando que si te refieres a la autonomía de los individuos. Sí, cuando pensé en esto, o sea, estaba la concepción de la libertad, y ahí yo creo que podría ser el inicio de qué es la autonomía, ¿no? O sea, cómo puedes concebir la autonomía, ¿no? ¿Qué es, si la estás relacionando con tus acciones a nivel político, económico, o únicamente en una cuestión de pensamiento, ¿no? Yo creo que en Kant van de la mano, ¿no? La libertad política y que es de pensamiento y económica, ¿no? Que tiene cada individuo. No sé si está bien respondido lo de la autonomía. En esa cuestión, ¿no? De que alcanza, ¿no? O sea, que se rige un gobierno por leyes establecidas y cada quien tiene esta, esta libertad de poder pensar, discutir. Ok, no sé si alguien quiere señalar alguna cosa. Me gustaría a mí, ¿no? Como avanzar a una respuesta un poco para Emiliano. Julio, no sé si te gustaría conversar algo más. Digo, porque, o sea, lo que está señalando Emiliano es importante, digamos, para los kantianos en general, para la teoría kantiana, ¿no? En particular, ¿no? Y para, no tanto para nosotros en este momento, ¿vale? No es,
la idea del individuo en relación al progreso y en relación con la autonomía. Sí. ¿A qué me refiero? Normalmente los textos kantianos dejan abierta la cuestión del individuo, ¿no? La autonomía es de la humanidad o del sujeto humano y, digamos, el proyecto hacia mejor, ¿no? Es de la humanidad. Vamos, Kant, esto se discutió en los postkantianos. Los postkantianos discutieron, incluso Hegel, ¿no? Hegel lo discutió mucho, pero también Schiller, ¿no? Lo discutieron otros postkantianos, los románticos. Ay, no me acuerdo ahorita. Otro autor que lo discute perfectamente en relación al proyecto, ¿no? De la ilustración. Es decir, sería la forma de plantear la cuestión es, ok, en el momento en que se desarrollara plenamente la humanidad, ¿no? O sea, es decir, que llegáramos a lo mejor realmente, ¿quién sería el sujeto de esa mejoría? ¿Sí? ¿Los individuos en particular o la humanidad en general? ¿Se entiende? O sea, es decir, como, bueno, no se tienen que cumplir todos tus sueños, ¿no? Ni el sentido de lo humano tiene que responder a lo que tú quisieras, ¿vale? ¿Sí? Sino que hay un sentido de lo humano que está en germen en todos, pero que no es particular, ¿vale? Entonces, Kant va más por esta idea, o sea, que el sujeto realmente del proceso histórico, para llamarlo, porque a partir de Kant empieza toda la discusión de lo histórico, ¿no? Él mismo dejó elementos para esto y que tiene que ver con el desarrollo de lo humano, ¿no? Es el sujeto de lo mejoría en Kant, ¿no? De los fines últimos de la razón, es la razón humana, es la colectividad humana, ¿no? Lo humano, cualquier cosa que eso sea. Hay otros pensadores, ¿no? Que sí creen, por ejemplo, las cartas sobre la educación sentimental del hombre de Schiller. Schiller sí cree que para que los seres humanos, o más bien lo humano, se desarrolle plenamente y llegue a la finalidad, cualquiera que eso sea, tiene que ser individual, ¿no? Tiene que satisfacer las cosas de lo humano, del individuo. ¿Sí? En Kant no es muy claro esto que está señalando, ¿no? La forma como lo caracterizaste parece más hegeliano, ¿no? Que cada uno haciendo lo que le corresponde, ¿no? La razón es tan astuta, ¿no? Que, que nos saca hacia adelante, ¿no? Que hay contradicciones entre nuestros deseos, nuestras pasiones, y de pronto llegamos a algo mejor por eso. No, Kant no es propiamente de esta idea. Más bien el sujeto teleológico, ¿no? De la teleología de lo humano es la humanidad en general, ¿sí? Entonces, la autonomía no necesariamente es de la razón. Incluso recuerdan los textos morales kantianos, ¿no? Cuando uno habla en términos morales, habla por la humanidad o no sigue la ley, ¿no? Que todos los seres humanos podrían seguir, ¿no? La ley moral, ¿vale? La ley moral no es de los individuos, sino de lo humano, del sujeto trascendental, el sujeto kantiano, como a eso es muy oscuro todavía en Kant y se discuten los kantianos. Los kantianos discuten a muerte sobre eso, ¿vale? Pero básicamente el sujeto de la finalidad y la autonomía no es los individuos propiamente, ¿no? Incluso aunque un individuo pueda hablar como experto, pero cuando habla como experto, como dice el texto, ya está hablando por lo humano, ¿sí? De alguna manera, por eso es el uso público de la razón, ¿sí? No es el uso público del entendimiento de este individuo, ¿sí? Es el uso público de la razón. Cuando un individuo discute el funcionamiento de lo social, está encarnando, está emplazando a la razón. Voy a utilizar palabras incluso hegelianas para poder decirlo, ¿sí? No es él como, no es como Francisco Barrón, ¿vale? Si yo discuto lo que dice Gatell, voy a discutirlo por el bien de nuestra sociedad y el bien de lo humano, ¿vale? Este es un aspecto importante de la noción de crítica en Kant, ¿sí? Que quisiera recalcar y que no está en el texto de Nora Rabotnikov, porque ella sí cree que de alguna manera tiene que ver con grupos sociales, ¿sí? Que están en pugna por dominar el espacio de lo público, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguien más que quiera señalar algo? No sé si Emiliano con esto, digo, puedo poner bibliografía en Classroom un poco para
Aunque eso es bien feo, ¿no? Parece meme, ¿no? Profesor, acláreme, ¿no? Y te manda a leer PDFs, ¿no? No quiero hacer eso, ¿vale? Pero bueno, si es necesario, podemos poner alguna bibliografía sobre esto, ¿no? Mi esposa es más kantiana, ella me puede dar zapes sobre esto, ¿vale? Pero bueno, ¿alguien más que quiera señalar algo? Si no, vamos al texto de Nora, un poco también para confrontarlo con esta visión kantiana de la ilustración. ¿Nadie? Pues vayamos a ello, ¿vale? Entonces, regresemos a la presentación. Si ustedes quieren leer alguna parte del texto, que leamos alguna parte del texto de Nora, díganmelo y vamos al texto, ¿vale? Bajo, aquí está. Yo hice este pequeño guardamemoria, ¿no? El texto, como ya les dije, se llama El espacio público y la democracia moderna. No dejemos de pensar que se trata de una discusión que tiene que ver de antes del 2000 en relación con la democracia. ¿Sí? Recordemos qué pasa en México en el 2000, ¿no? El cambio, la alternancia, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, y que este texto se lo pidió el INE introductorio. ¿Vale? Entonces, como ustedes lo señalan, o como lo han señalado varias veces, hay 3 sentidos básicos que ella encuentra en esta discusión sobre la democracia, ¿vale? Y es lo común y lo general. Y aquí confronta lo individual y lo particular, confrontado con lo individual y particular, y tiene que ver con la noción de autoridad colectiva. Y aquí hay una tendencia, según ella, a identificar lo político con lo estatal. Esto, digamos, en la construcción o la reconstrucción conceptual que hace ella es muy sintomático, ¿vale? ¿Por qué? Porque no piensa lo político, o de principio no piensa lo político como un problema mayor, ¿sí? Como normalmente ahora se piensa lo político más en términos de conformación de resistencias, por ejemplo, ¿no? Ella sí cree que lo político tiene que ver con la autoridad colectiva y por eso se puede unir con lo estatal, ¿vale? Pero sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque el espacio público se puede entender como lo común y lo general, ¿sí? ¿Qué sentido tiene lo común y lo general? ¿Sí? Pensemos en la idea de poner en común algo. ¿Qué significaría? O, por ejemplo, las cocinas comunitarias. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene esta idea de cocina comunitaria? ¿Vale? Ok. Otro de los sentidos es lo visible, lo manifiesto u ostensible, en oposición a lo oculto o secreto. ¿Vale? Aquí ella juega mucho con esta idea de que hay procedimientos estatales, ya sea en una democracia mucho más tecnocrática o en una forma de organización donde el poder está sometido a reglas incluso religiosas, vamos, o sea, más cercano a una forma de organización religiosa, donde lo oculto y secreto del poder político son indispensables, ¿sí? Entonces, aquí opone lo visible, lo manifiesto, lo ostensible, que ahora podríamos llamar la transparencia, ¿no? A lo oculto o lo secreto, ¿vale? Son 2 formas, por lo menos, de organización política. Tiene de nuevo este sentido, de organización política estatal. Y aquí dice en algún momento, ¿no? Dice que esto visible o manifiesto es la fuerza principal de la noción ilustrada de publicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a entender la noción ilustrada de publicidad no como Kant lo está pensando, sino en la reconstrucción que hace Habermas de ello, ¿sí? Que tiene que ver con que es lo visible en términos de una disputa, ¿sí? En el espacio público de los medios de comunicación, que no esté en Kant, pero no es el único sentido de eso, ¿sí? Por otro lado, está el último sentido, ¿no? Que está la oposición entre lo abierto y lo cerrado, ¿sí? Lo accesible y lo vedado, que no necesariamente se reduce a esto, ¿no? Una cosa es lo visible y otra cosa es lo abierto. Aquí tiene que ver más bien con un sentido como ahora se habla de datos abiertos. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, se utiliza más bien en bases de datos, ¿no? Por ejemplo, si tú publicas un texto, ¿no? En una revista digital y esa revista digital es cerrada, en revistas importantes, ¿vale? Es cerradas, entonces la discusión se vuelve, ok, este saber que tú produjiste, ¿no? En una revista y que te lo pagó
una universidad pública, ¿no? Está en una revista cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué no es abierto y accesible a todo mundo? ¿Vale? Si está producido con dinero y financiamiento público, como se dice a esto. También hay una parte que es bien interesante, donde ella dice que normalmente lo abierto tiene que ver con el financiamiento, ¿sí? Y quién toma la autoridad sobre ese financiamiento, hacia dónde se va el financiamiento, ¿vale? Esto que quede muy claro. Esto no le quita lo importante, ¿vale? Solamente matiza lo que está diciendo. Entonces, estos son los 3 sentidos básicos, según ella, de lo público. Como verán ustedes aquí, no hay claramente esta caracterización que creo que está en el texto kantiano, que tiene que ver con la conformación de la crítica, y la crítica como conformación de lo político, de la lucha política, no tanto de la conformación de una organización, ¿vale? Que eso es más politólogo, de politología de ciencia política. Ok, luego ella se va a hacer un recuento, como ustedes saben, entre, como histórico, aunque ella nomás toma la herencia clásica, ¿no? Como a los griegos y al derecho romano, y luego se va a la modernidad. Y luego ya se va a la crisis, que es más nosotros, ¿no? El Estado social y la crisis, y que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿vale? Pero pasemos por esta idea de la herencia clásica, ¿vale? La herencia clásica está fundada, ella lo mismo lo dice, porque está leyendo a Hannah Arendt, aquí está leyendo a Hannah Arendt, al pie de la letra, que opone lo público y lo privado en esta distinción griega, que es la reproducción de la vida y el vivir una buena vida, ¿vale? Ustedes, si han leído a Platón, si han leído a Aristóteles, se encontrarán esta distinción, ¿vale? Y sí, esa distinción es muy griega y que está en el texto kantiano también, el uso público y el uso privado, ¿no? Los filósofos le dimos un cariz medio de secta, pero bueno, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de que una cosa, vamos, el espacio privado es el espacio de la reproducción de la vida, donde uno se dedica al comercio, donde uno se dedica a lo doméstico. En cambio, el espacio público para un griego, en esta reconfiguración que hace Hannah Arendt y que está siguiendo Rabotnikov, ¿no? Es la construcción de una vida buena, ¿no? Y que tiene que ver con una acción política, ¿sí? Esto que quede claro, ¿vale? Es una acción política, es como Demóstenes, ¿vale? El político griego, se me olvida. Es importante, de la época de la polis griega. Bueno, no importa, ahorita me recuerdo. Sí, es la constitución de la polis griega, por eso se basa, y luego cita a un clásico de esto, que es Jean-Pierre Vernant, ¿no? Y cita estas 4 cuestiones que son como la base de la polis griega, ¿no? Que es el uso de la palabra por quien quiere tomar partido en la toma de decisiones colectivas. La toma de la palabra siempre se da en un centro, por eso es el ágora en Grecia. Y por otro lado, que esto es importante y que ella no lo recalca por un lado mucho, que es la politización, o más bien la democratización de una técnica de escritura, ¿sí? Digamos, Jean-Pierre Vernant en el texto, incluso Hannah Arendt en el texto, dice que la aparición de la polis griega, y que de ahí depende la aparición de la filosofía, por lo menos para estos pensadores, tiene que ver con la democratización de la escritura, de la técnica de la escritura, ¿sí? De una técnica que ya no está vedada solamente a quien tiene el poder, sino al pueblo, ¿no? Por eso los reclamos de Platón contra la polis griega, en donde puede hablar hasta el verdulero, ¿vale? Esto es muy importante también porque si ustedes van a ver en los Flores Magón de alguna manera quieren democratizar la posibilidad de la técnica de la escritura, de la técnica del debate, ¿sí? Eso es mucho más claro en Plotino Rodacanati, ¿sí? Esto ya iremos avanzando en esto, ¿vale? Y tiene que ver con la conformación. De alguna manera, esto digamos, según yo, Nora lo deja de lado, pero es que la polis griega está constituida por estos procesos, ¿no? Que es la democratización de la escritura, el debate en el centro, ¿no? El debate público,
así tal cual, el centro es la publicidad, ¿no? El centro es la publicidad, para entenderlo, es donde todos pueden hablar y donde discuten sobre la toma de decisiones colectivas y donde cualquiera, si tiene esta técnica de la escritura, esta técnica de la palabra, puede tomar palabra, ¿no? Puede tomar un partido y discutir sobre ello, ¿no? Y por otro lado, después regresa al derecho romano, Nora, en su eh, historización, y hace esta distinción entre la res pública y la res privada, que lo toman los romanos de, de los griegos, ¿vale? Hay unas diferencias en términos del derecho que no voy a avanzar aquí, pero está esta idea, la res pública es la cosa privada, perdón, la res privada es tu trabajo doméstico donde ganas dinero para vivir de alguna manera, ¿no? De hecho, esto es importante, ¿no? Cuando se acusa a los griegos de que eran esclavistas, de alguna manera, en los romanos igual, vamos, los esclavos no participaban en la política, sino ayudaban al mantener la vida. ¿Sí? Entonces, cuando dicen, es que es una discusión muy fuerte, ¿vale? Sobre si los griegos eran esclavistas en términos políticos, que se mete incluso Marx y todos estos pensadores importantes que conocemos de la tradición. Después, se salta miles de tiempo, Nora, ¿no? Porque lo que le importa es... Francisco. Sí. Sí. Tenemos una manita levantada. Ok. Gracias por avisarme. ¿Emiliano? Sí. Gracias por avisarme. ¿Emiliano? Es acerca de la res pública y res privada y o sea, en la cuestión griega no había esta separación tan determinante, ¿no? De lo público y lo privado. No sé si es así. ¿Cómo? De que si hay un espacio netamente público y un espacio privado, o sea, no sé si cuando Aristóteles trata las cuestiones en la política y en la ética tiene bien definido qué es lo público y lo privado, cuando también compara la familia, ¿no? El hogar como cómo gobernar, ¿no? O cómo ser cómo llevar las riendas en un estado específico, ¿no? O sea, el padre, ¿no? A ver, aquí Hannah Arendt nos ayuda mucho, ¿no? Hannah Arendt en la condición humana, ¿no? Lo pueden echar un ojo en brazo, un gran texto de filosofía política, ¿no? De filosofía de la tecnología. Yo defiendo eso, pero es otra cosa. Veamos, es un lugar común primero voy a decir esto, es un lugar común entre los helenistas, que, digamos, la polis griega no estaba constituido por individuos, ¿no? Conceptualmente, históricamente, la noción de individuo es mucho más moderna, ¿vale? Entonces, cuando tú hablas de lo privado, ¿no? No puedes hablar de los individuos, ¿sí? Lo privado es un espacio donde no eres ciudadano, donde Platón se dedicaba a sus negocios para poder tener recursos para vivir, ¿sí? O sea, vamos, nuestra idea de lo público como un conjunto de individuos, ¿sí? Y lo privado como los individuos dentro de su casa, que después se va a convertir, como dicen ahora, en la intimidad o la privacidad, ¿sí? Eso es mucho más moderno, incluso la privacidad es más nuestra, ¿no? Tiene que ver con con cómo nos hemos constituido como individuos históricamente, ¿sí? Por eso ahorita hay lucha por la privacidad en Internet, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿No me van a ver mi recámara o qué? ¿No? O sea, ¿por qué nos da cosa que nos vean nuestra recámara? No sé, vamos, estoy tratando de llevarlo un poco, ¿no? A estas discusiones. Pero en los griegos, la figura del individuo no es algo tan importante. El antropos, ¿no? No es un individuo moderno. Y el espacio, ¿no? Privado, no es lo íntimo del sujeto, ¿sí? Es básicamente un espacio donde se trabaja, ¿sí? En el espacio público no se trabaja, se lucha políticamente para imponer el sentido de la comunidad, ¿sí? ¿Dónde es el espacio público por excelencia? El ágora, ¿sí?
el ágora donde se toman decisiones que afectan a la colectividad, incluso aunque la colectividad no esté de acuerdo con ello. ¿Sí? Por eso, la máxima técnica de los griegos era la oratoria y la retórica, no la filosofía, ¿vale? ¿Sí? Ahí es importante remarcarlo. En la vida de los griegos lo importante es la retórica, porque allí se puede convencer, ¿sí? Se puede no convencer, bueno, usemos la palabra convencer, ¿sí? Se puede convencer a los otros para que hagan lo que tú, ¿no?, quieres, incluso cuando ellos no querían al principio. Es una técnica muy fuerte y es política por excelencia. Vamos, eh, 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 Marcel Detienne y Jean-Pierre Bernard, ¿no?, los helenistas a que está citando esta Nora Rabotnikov, dicen que los griegos pensaban lo político en términos de la técnica de la palabra, y la técnica de la palabra es la técnica de la persuasión. Pero ahí no son individuos, o sea, no es Pericles, no es Demóstenes, es la palabra, es un conjunto de... ¿sí? Tampoco hay una noción de individuo, lo privado no es el conjunto de los individuos, digo, lo público no es el conjunto de los individuos, ni lo privado es donde tú te resguardas del mundanal, ¿no? No es propiamente esto. ¿Deriani levantó la mano? Sí, bueno, es más que nada un ejemplo como muy, muy claro y muy cercano a nosotros, las famosas asambleas de la escuela, ¿no?, para hacer paros, para hacer huelgas, etcétera, etcétera, donde por medio de mucha retórica y mucha labia, ¿no?, tratan de convencer no bien a la mayoría, más bien a los que tienen el interés de ir, y muchas veces pues pasan por encima de los demás. Nos Sí. ha tocado varias veces. De hecho, Y eso es algo como muy cercano a nosotros. sí, la idea de la política, como que todos estemos de acuerdo y que, digamos, eso, que todos estemos de acuerdo y que participemos todos, ¿no? Y al final estemos como en un acuerdo racional y aparte voluntariamente aceptemos lo que dicen, es como una idea, una fantasía medio rara, ¿no? En la teoría política, ¿no?, desde los griegos en verdad, es una cierta forma de lucha, ¿no? Y de imponer opiniones y de imponer cosas, incluso aunque lo colectivo no esté de acuerdo. De hecho, a ver, hay si ustedes leen a Nietzsche, ¿no? Nietzsche es muy claro en esto, ¿no? Dice, nosotros somos muy débiles, nosotros democráticos modernos somos muy débiles porque queremos que todos estén de acuerdo con nosotros en una lucha política. Dice, nunca en la historia de Occidente, así, se piensa que el rey, ¿no?, el presidente, siga las órdenes del pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros, no? La democratización es un poco eso, ¿no? Que es lo que llama Nora la racionalización del poder, ¿sí? ¿Y cómo se racionaliza el poder? Tomando la opinión colectiva, ¿sí? O que de alguna manera la colectividad entre en los procesos de conformación de su misma organización, ¿sale? Esa es una discusión fuerte, la relación entre una instancia, digamos, gubernamental, lo social y lo que se puede concebir como lo político ahí. Eso es importante, ¿vale? Pero para regresar al punto, Emiliano, por lo menos en los griegos y en los romanos, el espacio público no es la conjunción de los individuos, ¿vale? Y el espacio privado no es tu casa, ¿sí? No es tu cuarto, ¿vale? ¿Sí? Sino que son espacios de acciones diferentes. Se hacen cosas diferentes. Hannah Arendt, en La condición humana, dice que el espacio privado es el espacio de la reproducción de la vida, ¿sí? Unas discusiones en los griegos respecto a las mujeres, es que las mujeres participaban poco en el espacio público, estaban en el espacio privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dedicaban a la reproducción de la vida, ¿sí? Esto las feministas lo han discutido a muerte, pero no es tanto es que estén dentro de la casa propiamente, sino que no pueden participar en cuestiones políticas, en el debate, ¿sí? ¿Sí? En cambio, el espacio público es el espacio en donde, en verdad, a muerte vas a luchar porque se constituyen las relaciones como, de alguna manera, crees que es lo mejor. ¿Sí? ¿Vamos a la guerra o no contra Persia?
¿sí? Ese es el espacio público, ¿vale? No sé si soy más claro. Digo, de todos modos lo vamos a seguir discutiendo. Regreso a la presentación para seguir con el recuento de las propuestas de Nora, ¿no? Ok. Dejemos un poco la forma antigua y luego se salta muchos siglos y va a la modernidad. Y aquí dice que se vuelve mucho más complejo, ¿vale? Y tiene que ver con la aparición del Estado-nación, la aparición del mercado, que básicamente es el capitalismo, y la conciencia religiosa. Y hace un señalamiento que es muy importante y que sí está en los autores ilustrados, que tiene que ver que la conciencia religiosa va vinculado a esta idea de que es un espacio libre de dominación, ¿vale? Sí, claramente en los teóricos de la libertad de la conciencia, ¿no? Es decir, que tú puedes tener la religión que tú quieras, tiene que ver con que hay un lugar que está salvaguardado de la dominación política, ¿no? ¿Sí? Y se utiliza esta frase de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿vale? Entonces, pero ahí se sobreentiende que hay un espacio libre de dominación y entonces empieza a aparecer el individuo moderno. El individuo moderno, con su espacio privado, es el lugar donde no hay dominación. Vamos, si tú vas a los griegos, ¿no? El espacio privado es el lugar donde hay más dominación. ¿Por qué? Porque la única forma de gobierno en el espacio privado para los griegos es el padre de familia. Pero si uno es padre de familia, el ejercicio del poder nunca es consensuado, es porque yo lo digo, ¿sí? En cambio, el espacio público es el espacio de la libertad donde se debate lo que se va a hacer. En cambio, en la modernidad hay como una inversión, dice Hannah Arendt que hay como una inversión, ¿no? Y que hay para acabar, la Hannah Arendt dice que no hay posibilidad de lo político en el espacio, en la modernidad, que todo se convierte en un espacio privado. Y por eso nosotros concebimos al Estado, dice Hannah Arendt, como papá, ¿sí? Y pensamos que hay una distinción entre nuestro papá y nosotros, y que nuestra habitación es nuestro lugar libre de la dominación de nuestro papá. Y pensamos al Estado-nación o la relación con el gobierno se concibe así, y no se concibe, digamos, la toma de lo político o el espacio público como una discusión de debate de ideas políticas fuertes donde se constituya lo comunitario. Esta idea está en Kant también, ¿sí? Porque el uso público de la razón trata de reformular los funcionamientos del Estado, ¿vale? Entonces, lo que de alguna manera está suponiendo Kant es que la crítica tiene un poder de reorganizar el Estado, ¿no? Tiene un poder político importante la crítica. Esto va a estar supuesto en los autores mexicanos que vamos a ver, ¿vale? Sigo, entonces, esta constelación, diría Benjamin, entra en la discusión para Rabotnikov, ¿vale? Y entonces ella dice algo bien interesante, ¿no? Que el mercado ocupa el lugar del oikos, ¿no? El mercado ocupa el lugar de la casa, pero como bien sabemos, desde Marx y desde los teóricos posteriores, el mercado lo cubre todo. Y si el mercado lo cubre todo, entonces la casa es todo, ¿vale? Y entonces, en términos griegos, no tenemos un espacio en donde no estemos luchando por nuestra vida, ¿sí? Y ocupemos espacio para vivir de mejor manera la vida, o discutamos qué es una vida mejor, ¿sale? Bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero bueno, estoy bromeando, pero es un poco la idea de la facultad, ¿vale? Y que los filósofos mexicanos tienen. Entonces, fíjense, también Nora dice que la noción de espacio público, espacio privado, pasa por la distinción entre el presupuesto público y el espacio doméstico, ¿sí? Y viene con una aparición del estamento artesanal. Esa es una discusión fuertísima, ¿no? Cuando se valora el trabajo, y entonces nosotros valoramos el trabajo ante todo, ¿vale? No me voy a meter más en esto, no quiero desviarme más para poder terminar, ¿vale? Entonces, lo público se convierte en lo estatal, ¿sí?
que de alguna manera dice es común, pero no abierto ni manifiesto. Es decir, tiene un sentido de los tres que están primeros, pero no dos. ¿Sí? Y de pronto la política se convierte en esto, en que lo público, o vamos a decirlo de otra manera, el conjunto de individuos que está en el espacio privado trata de luchar contra lo estatal para que se pueda expresar públicamente. Entonces, el espacio público, por lo menos así como lo está entendiendo Nora, se convierte en este espacio donde lo social, donde los individuos de lo social buscan la expresión pública y lo buscan mediante mecanismos de comunicación, ¿vale? De ahí el periódico, las revistas, según esta caracterización, que no es mala, pero queda en falta, ¿vale? Y regresa a la ilustración y hace un recuento muy rápido, donde dice que el uso público del raciocinio sí implica una noción de integración de lo social, ¿vale? Ella cree que en la ilustración, o la forma como lo está caracterizando, es que los ilustrados piensan que una discusión colectiva va a empezar a constituir un estado global, un estado hacia mejor, ¿sí? Entonces va a ir mejorando. No, sí, pues, pero queda esta noción política fuerte detrás. Entonces, ella llama a la prensa, a la asociación, a la opinión, que después se van a convertir en derechos humanos como instituciones e instrumentos del público. ¿Sí? Esto es importante. Y luego ya llega la crisis, básicamente donde nosotros estamos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo aparece la crisis? ¿Sí? ¿Alguien? Francisco. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Rafa. Perdón, Rafa. No, no, una muy breve para fines de los que nos van a interesar curso tiene que ver con esta Rafa, Rafa, te estás robotizando la voz. No se escucha, no se entiende. Ok. ¿Quieres escribirlo mejor? ¿Un poco mejor? Mejor. ¿Quieres escribirlo mejor? Sí, yo creo que sí. Voy a apagar mi cámara, a ver si de todos modos eso ayuda un poco. Ya se escucha mejor. No sé si mejora un poquito así. Mejora. Ya se escucha mejor. Sí, decía que para fines de lo que nos interesa, más a lo largo del curso, quería anotar muy brevemente esta cuestión que ya señalabas y que señala Nora, de cómo hay un desarrollo distinto en Francia y en Inglaterra, porque eso marca distintas tradiciones, al final de cuentas. O sea, en Inglaterra, nos dice ella, es donde se desarrolla mucho más desde el inicio esto de la prensa y el ejercicio del periodismo. De Milton, el de Paraíso Perdido, y una cosa interesante es que hizo bastante uso de la prensa. De escribir El Paraíso Perdido, él estuvo ahí participando y escribiendo que decía que sí, que hay que matar al rey. Entonces, y mientras en Inglaterra pasa este rollo más en asociaciones políticas, etcétera, Nora nos recuerda que en Francia no es exactamente así, sino que más bien se buscaron esos espacios como para escapar de la ámbito literario. O sea, es distinto, conforma al final tradiciones distintas, entonces la participación. O sea, en Francia dice no se institucionalizan estas formas de expresión de la voz del público, sino hasta después de la revolución o con la revolución. Entonces, esas cosas van a ser significativas. O sea, ¿de dónde nos vienen nosotros? ¿Qué herencia? ¿De dónde nos vienen ciertas maneras de pensar que debemos o que conviene hacer las cosas? O sea, esta idea que últimamente ha circulado de, hay que hacer cafés filosóficos,
de dónde nos viene, por ejemplo, a qué herencia se está vinculando. Sí, estoy completamente de acuerdo y tiene que ver con la tradición de cómo se concibió la ilustración, ¿no? En Alemania, por eso un poco también lo decía, ¿no? En Alemania, por eso Kant piensa la universidad, ¿no? Mientras los franceses ilustrados más bien están pensando en las cafeterías y en las revistas literarias, ¿vale? Incluso muy, digamos, muy burgués, están pensando también en las fiestas, ¿sí? En en México hubo como una idea más o menos parecida, pero en los bares, ¿no? Ahorita les voy a proponer una lectura, digamos, para ilustrarse un poco de esto, ¿no? Cómo los bares en la Ciudad de México sirvieron también como lugares de ilustración. No tanto, bueno, la ilustración con la universidad, para nosotros, al menos en la ciudad, viene un poco después, ¿no? Sí hubo ciertos intentos de tener otras instituciones, ¿vale? Pero esto es un poco más, en términos un poco como dice Rafa, ¿no? De qué ilustración estamos hablando en México y de cómo nosotros concebimos, eh, digamos, el uso público, la crítica al espacio público. Pero sí, hay que tener en cuenta esas diferentes tradiciones. A veces se ha discutido que los mexicanos venimos más bien de la tradición francesa, ¿no? De cómo conciben. No totalmente. Y los filósofos normalmente nos gusta, en mexicanos, en verdad nos gusta más la tradición alemana, ¿eh? Los más recientes. Esto es, sí, dice Rafa, pero en Francia es más burgués con tintes aristocráticos. En Inglaterra sí es más burgués comercial. Sí, es completamente de acuerdo. Y en Alemania es más como de profesor, ¿no? De un profesor docente, ¿no? Entonces, ahí hay como matices que en otros quizá iremos viendo conforme vayamos leyendo. Pero déjenme terminar, ¿no? La exposición, sí, creo que vale la pena, ¿no? Como para terminar, yo sé que lo han leído, pero la idea es como discutir al final. Entonces, ¿cuál es la crisis? Pues es la crisis del Estado, pero ¿en dónde la coloca en relación con este problema del espacio público, Nora? Tiene que ver con según ella, con la desaparición, vamos, como, como que el límite entre lo privado y lo público va desapareciendo, ¿vale? En términos pero lo importante es que en términos de conformación de organización de Estado, ¿sí? No en términos de la lucha política, no en términos de cómo he tratado de hacer estas dos distinciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el Estado empieza a tener intromisión en los espacios privados. Pero ¿por qué empieza a tener intromisión en los espacios privados, entendidos como lo privado como el conjunto de los individuos? Dice, hay una aparición de una distinción entre el contrato y la ley. Recuerden que ahora el Estado tiene que de alguna manera ponerse de acuerdo con todos los afectados. Es decir, lo social no tiene que seguir la ley de la autoridad, ¿sí? No tiene que seguir la ley de la autoridad, sino que esa ley se desaparece y hay contratos entre el aparato de Estado y los grupos de afectados. Esto lo señala y me parece muy importante, ¿vale? Por otro lado, hay una cosa que dice que las instituciones públicas son quienes tienen que garantizar los derechos y satisfacer los derechos de la población. Entonces, eso implica que el Estado, como espacio público, ¿no? Entendido como espacio público, tiene que tener injerencia en lo privado de manera más fuerte, porque se le exige. Es como ahora, no, el Estado nos tiene que dar una buena educación. ¿Por qué? No, porque es un derecho humano. Y entonces todo el aparato estatal se va metiendo, ¿no? Teniendo intromisión en lo público, en lo privado, ¿no? Entonces, sí dice que empieza a aparecer para contraponer esta intromisión la noción de intimidad, ¿no? Que se convierte, ya lo dice, como una extensión de la libertad de conciencia. Por otro lado, empiezan a aparecer la sociedad de masas y los medios de comunicación de masas, que empiezan a poner en crisis la idea del espacio público como publicidad, como un espacio donde se pueda
debatir en pos de una mejoría de lo humano, ¿vale? Como ella dice que es la ilustración. Y entonces hay procesos técnicos que pueden manipular y generar propaganda, ¿vale? Entonces se pone en cuestión el el espacio público como espacio de publicidad y de debate de las ideas, ¿sí? Por supuesto, todo esto, recuerden, no es al pie de la letra como pasó, sino es una reconstrucción conceptual, y es una reconstrucción conceptual para el INE, ¿no? En ese momento, ¿no? Y luego dice, empieza esta parte de las concepciones del espacio público, las formas de pensar la política. Y dice que se va a basar en todos aquellos proyectos que quieren recuperar el modelo moderno. Y tiene 3 modelos, ¿no? El argumento conservador, el argumento emancipador y el argumento sistémico. Y básicamente son 3 autores, Koselleck, ¿no? Habermas y Niklas Luhmann. Quienes lo hayan leído, por supuesto, lo pueden problematizar de mejor manera. Pero la forma en cómo lo caracterizan cada uno de esos autores, según Nora, es que para alguien como Koselleck, piensa que el espacio público es un espacio de crítica moral al poder, ¿vale? Estoy simplificando, es mucho más complejo, pero esto nos ayuda. Para alguien como Habermas, piensa que el espacio público es el lugar del consenso racional, ¿sí? Y por último, el argumento sistémico, que es el de Niklas Luhmann, tiene que ver con procesos cibernéticos de transmisión de comunicación, en donde el espacio público es el lugar de la aceptabilidad general, ¿sí? De un tema, ¿sí? Esto es como cuando se dice los temas en la agenda, ¿sí? Un poco por ahí. Entonces, hace un diagnóstico sobre la crisis, y ella dice que todos los problemas del espacio público tienen que ver con racionalización del poder, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos de la tiranía de la opinión pública y cada vez más tendríamos que hacer análisis fenoménicos en política. Esto está dirigido plenamente hacia los grupos políticos, ¿eh? No sé hasta qué punto tomarlo en términos conceptuales, ¿vale? Pero digamos, ya hice ese repaso. No sé si alguien quiera discutir esto que está señalando Nora. Yo lo discutí desde esta cita de Kant sobre esta falta que yo creo que le hace a ese texto, pero que es muy importante, sobre esta noción de la constitución de lo político, ¿no? El espacio público entendido no tanto como lo común, como lo abierto y como lo visible, ¿no? Como lo accesible, sino como una práctica política, una práctica crítica política, ¿vale? Que va a estar mucho más en los autores que hemos revisado. Ok, ¿alguien que quiera comentar algo? Discutir la configuración, en verdad se vale todo, ¿verdad? Decirme, profesor, usted no sabe nada, Nora dice otra cosa, ¿vale? ¿Puedo hablar? Sí, Sofía. Yo quería comentar algo que me daba... ¿Sí me escucho bien? Por supuesto, yo te escucho súper bien. Ok, es que me apareció un letrero de conexión inestable. Bueno, Sí te quería escuchas bien. comentar algo respecto a cómo Nora entendía cómo el Estado intervenía en todo esto, que es como a mí lo que más me gustó del texto, o más bien me llamó la atención de que pues el Estado es aquel, o bueno, si estoy mal me corrigen por favor, es aquel que corrobora o deja qué temas se llevan a la discusión de cierta manera, o sea, sí existe una libertad en decir, hacer y en juntarse a veces en lugares donde se quieran, sin embargo, no sé si es paranoico o no sé, pero a lo que yo entendí es que el Estado regula todos esos temas que se están discutiendo por más libres que sintamos que está sucediendo. Ok, creo que Nora no lo dice tal cual, pero Sí. ahí está en el texto esta idea un poco de que en la modernidad espacio público se identificó con lo estatal. Eso sí está, ¿vale? Y en algunas de las reconstrucciones conceptuales, sobre todo en Luhmann un poco, ¿no?
está esta idea también un poco, pero va más como lo planteaba al principio Emiliano, ¿no? Preguntaba, bueno, ¿qué es el espacio público, no? ¿Dónde está? ¿En el Estado, en la sociedad, no? Yo pienso que Nora lo que está tratando de hacer esta revisión conceptual para ver cómo ha habido jaloneos, ¿no? Históricos, ¿no? En la conformación, pero también conceptuales, de dónde poner el espacio público. Si está en el Estado, si está en esta lucha de ciertos individuos o de ciertas colectividades para hacerse escuchar, ¿no? O es un espacio de los medios de comunicación. Más bien creo que va por ahí, Sofía. Aunque sí es verdad que en algún momento dice que en la modernidad se identificó espacio público con Estado, aunque no en todos los autores, ¿eh? ¿Sí? Pero, de nuevo, yo creo, no lo voy a remarcar, que la forma en cómo los filósofos utilizan la noción de espacio público, al menos quieren intervenir en el espacio público, su concepción de espacio público tiene que ver más bien con la noción de Kant, ¿no? O con la noción de ciertos ilustrados, en donde es un ejercicio de crítica. Porque así como pregunta Sofía, ¿quién tiene eh, el privilegio de la crítica? ¿Quiénes? ¿Sale? El espacio público sería el espacio de la crítica. ¿Sí? Para decirlo, por supuesto, tendríamos que discutir qué es la crítica, tendríamos que definirlo, tendríamos que elaborar toda una discusión sobre esto. Pero, digamos, dejemos de lado un poco esa discusión y pensemos, ok, el espacio público es el espacio de la crítica, el espacio que pone en cuestión el funcionamiento de los mecanismos de reproducción de lo social de cualquier institución. Por ejemplo, hay que discutir, por ejemplo, para decirlo algo más fácil, hay que discutir la distinción entre público y Estado, digo, entre público y privado desde una posición feminista. Y entonces no es cierto, lo privado es público o lo privado es político, ¿no? La casa, lo doméstico, porque existe una violencia y queremos que esa violencia desaparezca, se vuelve lo más político, ¿sí? Y nosotros tenemos que luchar porque se vuelva político. Vean cómo hay una constelación de prácticas y de usos donde la crítica está en el centro y donde se critica a la familia, a la institución doméstica, desde una perspectiva feminista, como un espacio, digamos, de violencia, ¿no? Entonces, ahí es una idea de lo más privado se vuelve público, pero este volver público sería un ejercicio crítico. Pero ¿quién tiene la preeminencia en eso? El Estado, los periodistas, como a veces los periodistas dicen, ¿no? Es que nosotros somos la voz de la crítica ¿no? Frente a las instituciones estatales. O somos los académicos, porque hay una tentación también de decir, la verdadera crítica se da en la academia, ¿sí? Porque se utilizan ciertos mecanismos y ciertas técnicas de producción de saber, de constitución de discurso, ¿sí? Los filósofos mexicanos también van a suponer ciertas cosas. Vamos, el rastreo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Es ver cómo al menos, ¿no? Algunos filósofos conciben y practican la crítica o el ejercicio de lo público, su uso público de la razón, ¿vale? Pero no sé si soy claro, Sofía, no es muy claro en el texto, aunque sí hay una caracterización de eso. No, sí lo entendí, o sea, ya me quedó mucho más claro cómo está diciendo, porque yo me estaba yendo así como que en un ámbito muy paranoico, pero gracias. ¿Vale? Digamos, una de las formas también de entenderlo es, a ver, por ejemplo, a una colonia le hace falta agua, ¿vale? Es una discusión que está en la CLO y Dussel también lo trata, ¿no? ¿A quién criticas? O sea, por ejemplo, si la comunidad exige, ¿a quién le exige? ¿Al Estado? ¿En relación a qué? ¿En relación a qué principios? ¿Vale? ¿Usando qué discurso? Vamos, parecería que de alguna manera la colonia que no tiene agua y que exige está haciendo un ejercicio crítico, está conformándose políticamente, está criticando ciertos... en verdad hay colectivos y teóricos unidos a los colectivos que tratan de mostrar que el trabajo de base, como a veces se les llama en las comunidades, es un trabajo crítico,
y por lo tanto también es un uso público de la razón y tendríamos que entenderlo como tal porque está constituyéndose políticamente y están mostrando que ciertos mecanismos de la reproducción social fallan, ¿vale? No sé, ¿ibas a decir algo, Rafa? Prendiste tu cámara. Bueno, ok. ¿Alguien más? Aparte de Sofía y Emiliano. Rafa, ¿no? Si no, daré por terminada la sesión, a menos que alguien quiera señalar algo más. Pero antes de eso, quisiera recomendarles 3 libros de la UNAM, que en verdad son buenos. Los pueden conseguir. No, estoy equivocando, perdón. Aquí está. Que son bastante buenos como para ir contextualizando las cosas. Bueno, Jorge Luis nos puso un mensaje de que no puede entrar. Bueno, ya lo... Vean, estos textos de la Coordinación de Humanidades, donde hacen ciertas historias de México, son muy buenos para empezar también y para arrastrar la discusión que nos importa a nosotros en México. Fíjense, los cafés en México en el siglo XIX, ¿no? Para ver qué sentido tenían los cafés y verdad tenían un sentido muy cercano a las propuestas de los ilustrados franceses, ¿no? Por eso la idea de los cafés filosóficos ahora. Este texto, que ese sí lo he conseguido, se llama La misión del escritor, ensayos mexicanos del siglo XIX, para ver cómo concebían eso, la misión de un escritor, para qué servía escribir, ¿sí? Un poco como esta idea de Kant, ¿no? Uno hace uso de la razón frente al público de los lectores. Y esto es importante. Y también haciendo una promoción de los libros que hacemos en la UNAM. ¿Vale? Y por otro lado, esto que también es interesante, ¿no? El bar, la vida literaria en México en 1900. ¿Por qué? Porque el bar sí, antes que la universidad, se convirtió en un espacio de ilustración para usar ciertas palabras. Incluso en algunos estados del país, todavía el bar, antes que la facultad, ¿no? Es el lugar donde se debaten ideas, ¿sí? Entonces, tiene un sentido interesante esto, ¿vale? No sé si quieran señalar algo más. Emiliano. Sí, ya después de analizar esta lectura, a mí me queda todavía la pregunta de cómo se fortalece el espacio público y si queremos en verdad fortalecerlo y si sirve de algo en este momento. Nora, y creo que en eso estoy de acuerdo con ella, la idea del fortalecimiento del espacio público es una idea bastante reciente a partir de la idea de la crisis del Estado benefactor y del Estado-nación, ¿vale? Y depende de cierta teoría muy específica y que sí es una idea de los politólogos, es como esta idea de hay que promover la lectura, ¿no? ¿Por qué promovemos la lectura? Pues porque somos mejores personas, ¿vale? Esto es como la pretensión de esto. Pero en ciertos autores ese problema del fortalecimiento del espacio público se concibe de otra manera. Por ejemplo, en Jacques Rancière, ¿vale? En Jacques Rancière o incluso en filósofos, pues, o filósofas también. Por ejemplo, en Jacques Rancière se entiende como los espacios de lo político. ¿Dónde diablo se hace la política? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espacio público tiene más bien este dejo de la crítica y de la conformación de lo político, ¿sí? Que viene desde los griegos, ¿sí? Entonces, no es que se tenga que fortalecer, es que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? No es que esté debilitado, sino es que, dice por lo menos Rancière, es que casi nunca aparece la política, ¿no? Nunca aparece el sujeto político, casi nunca, o muy pocas veces.
en la versión de Rancière, ¿vale? Rafa, ¿quería señalar algo? O en nuestro contexto cercano, vean por ejemplo a Dussel, o sea, en sus 20 tesis sobre política, si es que no quieren leerse los nombres enormes de la política de la liberación, o sea, una de las cosas que él deja más o menos sobre la mesa es esta idea de que pues esos espacios idealmente parece que son como los espacios de democracia participativa, ¿no? O sea, que de alguna manera tendrían que ir surgiendo a partir de la acción misma de quienes en principio por el sistema hegemónico. Entonces, es una relación bien interesante la que plantea él, ¿no? En ese sentido. Creo que comparte algunas cosas, tal vez más de las que uno piensa a primera vista con Habermas, pero parece que está más o menos también ahí, ¿no? La idea de que los que están fuera del sistema tienen que, de alguna manera, empezar a organizarse y empezar a asociarse y empezar a crear esos espacios de participación, de discusión ciudadana, de discusión democrática, horizontal, para poder organizarse y hacer frente a pues ese espacio hegemónico puesto en cuenta como debería. Sí. Es un poco curioso, ¿no? Es una forma muy, muy esquemática de decirlo, en realidad no a Dussel, pero también es una de las cosas, de las maneras en que se puede pensar cómo se debe. Vale, es que estoy de acuerdo con Rafa. También otra forma de entenderlo, hay un textito muy reciente de Judith Butler, si quieren ir más bien por ahí, ¿no? Que trata de discutir la asamblea, ¿no? O sea, hay varios textos de la asamblea como el lugar de, ella más bien lo trabaja como el de los vivientes, ¿no? De la solidaridad, ese tipo de cosas, pero es el mismo problema. No es que hay que fortalecer algo que ya está allí, sino hay que construirlo, ¿vale? Hay que producirlo, ¿no? Y esto cambia la discusión, porque la noción de fortalecer viene más bien como de la ciencia política, de la politología, mientras que este otro énfasis que tratamos de, por lo menos darle aquí, viene de otra tradición que viene del análisis de la filosofía política, ¿vale? Del espacio público. Y creo que eso está en los filósofos que vamos a revisar, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a seguir discutiendo, ¿eh? Me van a decir, no, no es cierto, esto es como la politología tal cual, ¿sale? Pero bueno, ¿alguien más? Si no, para dar terminada la clase. Digo que ha estado bastante buena la discusión, ¿eh? Por otro lado. Bueno, nada más como un comentario. Sí, Deriane. Una forma como más, ¿cómo decir? Como sencilla de hacer este espacio público y de discusión y demás, también son los coloquios, que rompen un poquito con la costumbre que tenemos, al menos en nuestra escuela, de nada más llegar, entregar el ensayo y vámonos, ¿no? Sino que nos obliga a leernos entre nosotros, a discutirnos. Entonces, es como una forma un poco más dinámica de generar no solo conocimiento, sino que nos obliga también a defender nuestras posturas, ¿no? Ante los demás, cosa que casi no hacemos. Y otra cuestión respecto a los libros que nos recomendaste, ¿se encuentran en PDF también? No lo sé, yo tengo uno, no lo he escaneado. Habría que rastrear a ver si alguien ya lo hizo la buena obra a la humanidad, ¿no? De escanearlos, pero son de la UNAM, digamos, cuestan a la mitad del precio que dice ahí para nosotros. Vamos, Okay. cuando están abiertas las librerías, pues podríamos hacerlo, ¿no? Y aparte ayudamos a la imprenta universitaria, suponiendo que tiene necesidad de eso, ¿vale? Pero para señalar un poco lo que dices, Deriani, sí hay como una deriva de la discusión que vamos a tener sobre la idea de lo académico, ¿no? De los coloquios académicos, o si es ahí donde hay crítica, o de qué manera hay crítica, o hay uso público, o si en verdad, aunque no vaya nadie, ¿no? O sea, en verdad nuestros coloquios no va nadie, ¿vale? O sea, estás tú con tus compas, ¿no? Aunque te leas, allí hay espacio público, tiene que haber mucha gente como una asamblea o no,
¿sí? O sea, mi charla sobre filosofía de la tecnología, ¿no? Va yo y mi seminario, ¿vale? Que son 3, ¿no? Ah, sí, güey. Discusión chingona. O tiene que ser en los colectivos, ¿vale? En los colectivos barriales, ¿no? Ahí, ¿sí? Dice Rafa, y si son coloquios de medievalistas van menos, sí, van menos. ¿sí? O sea, ahí hay una discusión, ¿vale? Pero sí, o sea, tocas un punto importante, ¿no? Normalmente hay una deriva de la noción de espacio público o, por ejemplo, la discusión sobre la divulgación o la difusión de nuestros saberes, ¿sí? Normalmente se argumenta que en esa difusión de nuestros saberes, en esa divulgación de nuestros saberes, hay una publicidad, ¿sí? Y eso es una discusión que tiene que ver con la forma como lo llevamos a cabo, cómo concebimos a nuestro público, ¿no? Ahí hay, en verdad, la discusión sobre esto es interminable, pero por eso estamos tratando de discutir cómo los filósofos lo hacemos o concebimos lo que hacemos. ¿Sale? Claro. Ok. Vale. Gracias. No, ¿de qué? Es muy buena pregunta, la verdad.